Fui a visitar a mi hija y a su esposo, solo para que me dijeran que era demasiado pobre para ayudar a mis nietos, que estaban pasando apuros. Mientras ellos presumían de su nuevo auto de lujo, mis nietos vestían ropa desgastada, y mi hija no dijo nada. Yo solo sonreí, escuchando sus crueles palabras, conociendo un secreto que lo cambiaría todo. Síganme, denle me gusta, compartan y cuéntenos desde dónde están escuchando mientras les cuento cómo se desarrolló esta historia. El viaje a casa de su hija Clara siempre llenaba a Arthur Sterling de una silenciosa esperanza. Amaba profundamente a sus nietos, Liam y Emma, y Clara, a pesar de sus decisiones, seguía siendo su hija. Había intentado ser un buen padre, un buen proveedor, y ahora, jubilado, simplemente deseaba paz y conexión con su familia. Pero al entrar su modesto Camry plateado en la calle, un nudo en el estómago empezó a formarse en él. Estacionado en un lugar prominente de la entrada, reluciente bajo el sol de la tarde, estaba un Porsche Cayenne turbo nuevo, cuyas elegantes líneas prácticamente denotaban estatus y lujo. La entrada estaba completamente bloqueada. Arthur suspiró, estacionando su Camry junto a la acera unas casas más allá, asegurándose meticulosamente de no molestar a ningún vecino. Así era Julian, pensó, una sutil pero inconfundible afirmación de dominio, una declaración de quién poseía qué espacio. Mientras subía por el sendero, la puerta principal se abrió de par en par y Liam, un niño desgarbado de 10 años, salió corriendo, seguido de Emma, de 8. Ambos niños se arrojaron a sus brazos, sus abrazos cálidos y genuinos. Arthur correspondió a su afecto con igual medida, alborotando el cabello rubio rojizo de Liam y dándole un beso en la frente a Emma. Fue entonces, al separarse, que los apreció de verdad. Los vaqueros de Liam estaban desteñidos, casi raídos en las rodillas, y su camiseta, antes blanca, tenía el escote estirado. El vestido de Emma, aunque limpio, parecía una temporada demasiado pequeño, y se ajustaba un poco incómodamente. Sus zapatillas, notó, estaban desgastadas y desgastadas, con las suelas lisas por incontables horas de juego. Un marcado contraste, no pudo evitar observar, con el reluciente lujo alemán aparcado justo fuera de su alcance. Julian Vance apareció entonces en la puerta, con una amplia sonrisa, casi teatral, dibujada en su rostro. Extendió una mano. El brillo de un reloj caro reflejó la luz. «Arthur, qué bueno verte, viejo. Veo que sigues conduciendo esa vieja y fiable hacha de guerra». Señaló vagamente hacia la calle. «Disculpen lo de la entrada. El Cayenne acaba de llegar esta mañana. Tenía que darle un lugar destacado, ¿comprenden?» Arthur se limitó a ofrecerle una sonrisa cortés, un arte cultivado tras años de soportar la condescendencia apenas disimulada de Julian. «Ella me lleva a donde necesito ir», respondió Arthur, con una serena dignidad en la voz que Julian siempre parecía extrañar. Julian rió entre dientes, un sonido que irritó a Arthur. «Sí, bueno, no todo el mundo busca lo último. Algunos preferimos la vida sencilla, ¿eh? ¿Te va bien la jubilación? ¿Sigues disfrutando de los frutos de tu humilde imperio de ferretería?» Las pullas eran constantes, siempre dirigidas al pasado de Arthur y a su aparente situación actual. Julian nunca perdía la oportunidad de recordarle a Arthur su modesta jubilación, sus ingresos fijos y la supuesta trivialidad de ser dueño de una ferretería durante 30 años. Arthur había vendido el negocio hacía 5 años, una venta importante y lucrativa que le había dado un futuro prometedor, pero Julian, ya sea por ignorancia o por malicia deliberada, decidió creer que Arthur apenas sobrevivía en su estudio. Arthur nunca lo corrigió, encontrando una extraña utilidad en la subestimación de Julian. Más tarde, durante una cena que parecía más una actuación que una comida, Julian los deleitó con historias de sus últimos negocios. Con voz potente, sus anécdotas salpicadas de jerga financiera que Arthur, astuto hombre de negocios por derecho propio, sabía que eran en su mayoría palabrería. En medio del monólogo egocéntrico de Julian, Liam confesó en voz baja sus dificultades con la clase de matemáticas avanzadas. Dejó caer los hombros mientras describía las complejas ecuaciones que parecían un idioma extranjero. Arthur sintió compasión por el chico. Recordó sus propias dificultades con ciertas asignaturas y cómo un poco de ayuda extra podía marcar la diferencia. Liam,
«Quizás podríamos buscarte clases particulares», ofreció Arthur con suavidad, captando la mirada de Liam. «O quizás», continuó, mirando a Clara, «un ambiente escolar más pequeño y centrado podría ser beneficioso si esto te resulta demasiado abrumador». La sugerencia quedó en el aire un momento antes de que la risa de Julian rompiera el silencio. «¿Tutorías? ¿Otro colegio? Arthur, en serio. No necesitamos la caridad de alguien que vive en un estudio con ingresos fijos». Su voz era más aguda, con un tono burlón que dolió más que cualquier comentario anterior. «Liam solo necesita esforzarse. Aquí tenemos estándares altos». Arthur sintió una punzada de humillación que le era familiar, no por sí mismo, sino por la cruda crueldad de la declaración pronunciada delante de la niña. Miró a Clara, esperando un atisbo de protesta, una palabra de defensa, pero Clara permaneció en silencio, con la mirada fija en el plato, con una expresión indescifrable. Revolvió la comida, una aceptación silenciosa y cómplice que hirió a Arthur más profundamente que las palabras de Julian. No era la primera vez que Clara optaba por el silencio, una aceptación pasiva ante el trato degradante de su marido hacia su padre. Arthur sintió un terror gélido en el estómago. Más tarde, mientras Clara estaba en la cocina y Julian hablaba por teléfono a todo volumen, Arthur se ofreció a ayudar a Liam con un problema de matemáticas particularmente complicado. Siguió al chico a su habitación, y lo que vio consolidó su creciente inquietud. El pequeño escritorio de Emma, escondido en un rincón, tenía cajones unidos con tiras de cinta adhesiva de colores. En el suelo, cerca de la cama de Liam, estaban sus zapatillas desgastadas, con la suela de goma desprendiéndose de la tela en la puntera. Era un pequeño detalle, fácil de pasar por alto, pero para Arthur decía mucho. Al pasar junto al dormitorio principal de Julián y Clara, con la puerta entreabierta, vislumbró una opulenta cama tamaño king. Un exquisito edredón, lujoso e indudablemente caro, yacía parcialmente desplegado sobre ella. Vio un destello blanco, una pequeña etiqueta aún pegada en una esquina, y la curiosidad, o quizás una creciente sospecha, lo impulsó a inclinarse ligeramente. La etiqueta en números negros y llamativos decía $800. Era un detalle pequeño, casi insignificante, pero que a Arthur le quedó grabado en la mente. Un edredón de $800, con las etiquetas aún puestas, mientras sus nietos vestían ropa raída y luchaban por cubrir sus necesidades básicas. Un suave tirón en su camisa lo hizo volver. Emma estaba a su lado, con su vocecita apenas un susurro. «Abuelo, tengo que esperar hasta el mes que viene para comprarme zapatos nuevos. Mamá dijo que la cuota del coche es lo primero». Sus ojos, abiertos e inocentes, lo miraron, sin darse cuenta, lanzando la acusación más dura de todas. Arthur se arrodilló y la abrazó con fuerza. «No te preocupes, cariño», murmuró, con la voz cargada de una promesa que pronto cumpliría. «El abuelo ya se le ocurrirá algo». Miró por encima del hombro de Emma y vio a Julian saliendo de su oficina, rodeándola con el brazo por la cintura. Julian la atrajo hacia sí, en un gesto posesivo, y Clara, como siempre, no ofreció resistencia, con la mirada aún baja. Arthur se fue poco después, con el corazón apesadumbrado y la mente bulliciosa. El viaje de regreso a su modesto estudio, ese del que Julian se burlaba con tanta frecuencia, fue un viaje borroso. La silenciosa eficiencia de su edificio, la absoluta limpieza de su espacio, contrastaban marcadamente con el caos que acababa de dejar. Fue directo a su escritorio, encendió su portátil y abrió la aplicación de su banco. Una cifra asombrosa brilló en la pantalla. 23.742.105,18 dólares. Las ganancias de la venta de la ferretería Sterling, cuidadosamente invertidas y meticulosamente administradas. Era un secreto que les había ocultado a todos, incluso a Clara, una protección contra un futuro que no podía prever del todo. Entonces abrió un nuevo documento, con el cursor parpadeando expectante. El título que escribió era simple: Observaciones familiares. Su primera entrada detallaba los zapatos gastados, los cajones pegados con cinta adhesiva, el edredón de $800, las crueles palabras de Julian y el silencio de Clara. La semilla de la duda, plantada hacía mucho tiempo, comenzaba a germinar en algo mucho más firme. El dolor de las palabras de Julian y el silencio de Clara perduraron en Arthur durante 2 días.
A la tercera mañana, la ira inicial se había calmado, reemplazada por una determinación fría y calculadora. No podía quitarse de encima el inocente susurro de Emma sobre que la cuota del coche era antes que los zapatos nuevos, ni la imagen de las zapatillas gastadas de Liam. Sus nietos merecían algo mejor. Clara también merecía protección, aunque no pudiera verlo. Arthur necesitaba respuestas, hechos sólidos e irrefutables, no solo corazonadas u observaciones. Pasó la mayor parte del día investigando meticulosamente a investigadores privados en el condado de Miami-Dade. Sus años en el sector le habían enseñado la importancia de la diligencia debida. Examinó reseñas en línea, revisó licencias profesionales y comparó testimonios, buscando a alguien discreto, profesional y ético. Descartó varias firmas que parecían demasiado entusiastas, prometiendo resultados sensacionales por honorarios exorbitantes, o aquellas con sitios web llamativos que daban a entender más bravuconería que sustancia. Arthur buscaba una competencia discreta, no teatralidad. Tras una serie de llamadas telefónicas preliminares, programó consultas con 3 candidatos prometedores. El primero fue demasiado agresivo, casi exigiendo que Arthur lo revelara todo antes de aceptar las condiciones. El segundo fue educado, pero parecía preocupado, revisando constantemente su teléfono. Ninguno de los dos infundió confianza. Su última reunión fue con Patrick O'Malley, cuya oficina estaba escondida en una tranquila calle lateral de Coconut Grove. El edificio era modesto, la oficina limpia y funcional. Patrick era un hombre de porte tranquilo, con una mirada inteligente y un enfoque directo y sensato que Arthur respetó de inmediato. No era ostentoso, simplemente escuchaba. «Señor O'Malley», comenzó Arthur, inclinándose ligeramente hacia adelante en la silla de visitas, con la voz baja y cuidadosamente modulada. «Necesito información, datos concretos, sobre mi yerno, Julian Vance. Tengo inquietudes, observaciones, pero necesito pruebas concretas, no suposiciones, para seguir adelante». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Mi hija, Clara, parece retraída últimamente. Mis nietos, Liam y Emma, bueno, digamos que sus necesidades no parecen ser una prioridad, a pesar de una reciente y costosa adquisición por parte de Julian». Arthur detalló entonces lo que había observado. El ostentoso Porsche Cayenne turbo nuevo de Julian, la ropa desgastada y contrastante de los niños, el inusual silencio y la falta de compromiso de Clara durante sus visitas, y la jactancia de Julian sobre su capacidad financiera, a la vez que menospreciaba el modesto estilo de vida de Arthur. Omitió cuidadosamente su riqueza personal, manteniéndose fiel a la imagen que Julian creía que era. «Trabajo en ventas de autos», explicó Arthur, presentando una imagen plausible de su interés en el auto de Julian. «Y por lo que he visto, algo no cuadra». Patrick escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Cuando Arthur terminó, Patrick levantó la vista con expresión indescifrable. «¿Qué busca específicamente, señor Sterling?» «Quiero entender la situación financiera de Julian», aclaró Arthur. «¿Cómo se las arregla para mantener este estilo de vida? Y quiero saber si hay algo más, algo que pueda explicar los cambios que he visto en mi hija y la discrepancia en sus prioridades». Le entregó a Patrick un papel. «Julian trabaja en Prestige Motors Miami. Es gerente de ventas. Aquí está su horario de trabajo, los detalles del Porsche y un breve resumen de su rutina diaria que he recopilado a partir de conversaciones y observaciones». Patrick revisó la información. «Puedo realizar una vigilancia de 2 semanas y una verificación exhaustiva de antecedentes. Esto incluirá análisis forense financiero para determinar los niveles de deuda, la propiedad de activos y cualquier otra actividad financiera relevante. También supervisaré sus movimientos diarios. Mi tarifa por este trabajo es de $3,500. Puedo proporcionar actualizaciones diarias por mensaje de texto sobre cualquier hallazgo significativo y un informe completo al final». Arthur asintió. «Me parece apropiado. Me gustaría continuar». Sacó un sobre grueso del bolsillo interior de su chaqueta. «Prefiero hacerlo en efectivo». Contó 20 billetes de $100, colocando 2,000 sobre el escritorio. El resto al terminar su informe. Patrick tomó el dinero con la mirada fija. «Entendido, señor Sterling. Empiezo mañana. Tendrá noticias mías». Durante los siguientes 10 días, Arthur mantuvo su tranquila rutina.
visitaba la biblioteca, daba largos paseos y cuidaba su pequeño huerto. Cocinaba sus propias comidas, leía el periódico de cabo a rabo y, para el continuo desdén de Julian, conducía su confiable Camry. Evitaba deliberadamente contactar con Clara, sabiendo que cualquier cambio repentino en su comportamiento podría levantar sospechas. Los mensajes diarios de Patrick eran concisos, profesionales y, al principio, sin incidentes. El sujeto llegó al trabajo a las 8:35. El sujeto almorzó en un asador con colegas. El sujeto se fue directamente a casa. Arthur se encontró mirando su teléfono con una anticipación que no había sentido en años, una tensión acumulada que crecía día tras día. El 10º día. El texto era diferente. Avance importante. Necesitamos reunirnos. ¿Podrías venir a mi oficina mañana a las 2 p.m? Arthur llegó puntualmente, con el corazón latiendo con fuerza entre temor y anticipación. Patrick lo esperaba con una gruesa carpeta manila sobre su escritorio. El investigador señaló la silla. Señor Sterling, tenemos algunas respuestas. Patrick abrió la carpeta y la empujó sobre el escritorio. Dentro había docenas de fotografías con fecha y hora. Arthur las examinó con la mirada y sintió una oleada de frío. Julian, en abrazos íntimos, con una mujer que claramente no era Clara. Estaban en restaurantes, paseando de la mano por parques, incluso entrando en un edificio de apartamentos apartado. La mujer era más joven, sorprendentemente atractiva, de cabello oscuro y una sonrisa radiante y relajada. Ella es Bethany Cross, dijo Patrick con calma, señalando una foto. Es una vendedora de Prestige Motors Miami, donde trabaja Julian. Nuestra vigilancia indica que este asunto lleva aproximadamente 8 meses en marcha. Pasó a otra sección de la carpeta. También hemos rastreado el uso de la tarjeta de crédito. Julian ha estado usando una tarjeta de crédito aparte para gastos relacionados con la señora Cross. Cenas, regalos, el alquiler de este apartamento, que parece ser exclusivamente para sus relaciones. Arthur sintió una opresión en el pecho, una confirmación escalofriante de sus temores. El asunto explicaba muchas cosas: el retraimiento de Clara, los secretos, la distancia. Pero el siguiente conjunto de documentos que Patrick presentó fue aún más impactante. Y aquí, continuó Patrick, colocando varios estados financieros sobre las fotografías, está la otra mitad de la imagen. Julian ha solicitado más de $60,000 en préstamos personales el año pasado, y sus tarjetas de crédito están al límite. Combinando esto con la hipoteca y la financiación del vehículo existentes, se estima que la deuda total de la familia Vance ronda los $340,000. Arthur miró las cifras, con una profunda sensación de traición que se le clavaba en los huesos. $340,000 de deuda. Un Porsche nuevo, un edredón de $800 y una aventura amorosa. Todo, mientras sus nietos llevaban zapatos gastados y Clara sufría en silencio. Las piezas del rompecabezas encajaron, formando una imagen mucho más sombría de lo que había imaginado. Julian no era solo un yerno grosero y arrogante, era un impostor imprudente y engañoso, y su familia estaba pagando las consecuencias. La carpeta manila de Patrick estaba abierta sobre el escritorio de Arthur. Su contenido era un claro testimonio del engaño de Julian. Arthur estudió meticulosamente cada fotografía. Julian riendo, abrazando a Bethany Cross, con la cabeza apoyada en su hombro. Julian cogiéndole la mano, con su anillo de bodas brillando inconfundiblemente en su dedo izquierdo. Julian besándola en la mejilla frente a un anodino edificio de apartamentos. Observó atentamente las fechas y las comparó con los documentos financieros que detallaban la creciente deuda. Los hechos, fríos y contundentes, eran innegables, pero una parte de él, la necesidad paternal de certeza absoluta, exigía confirmación directa. Consultó el informe de Patrick para encontrar la dirección de uno de los restaurantes que Julian y Bethany frecuentaban. Era un restaurante italiano de lujo, con poca luz e íntimo, el tipo de establecimiento donde un observador discreto podía pasar desapercibido. La noche siguiente, Arthur llegó, paradójicamente temprano, buscando un sitio tranquilo en la barra con una vista despejada de la entrada y varias mesas. Pidió un whisky escocés de Malta, bebiéndolo lentamente, con la mirada despreocupada, pero muy concentrada. No tuvo que esperar mucho. Poco después de las 8, Julian entró, irradiando un aire de presuntuosidad.
con el brazo ya alrededor de la cintura de Bethany. Se reían, un sonido ligero y despreocupado que rechinó en los oídos de Arthur. Julian le apartó la silla con un gesto elegante y se sentó frente a ella, inclinado sobre la mesa, con la mirada fija en Bethany con una intensidad que Arthur rara vez le había visto dirigir a Clara. Su lenguaje corporal era inequívoco, una muestra pública de afecto que no dejaba lugar a dudas. Arthur, con el corazón helado en el pecho, levantó sutilmente el teléfono. Fingió revisar los mensajes, pero su cámara disparaba silenciosamente, capturando una serie de imágenes incriminatorias. Amplió la imagen, asegurándose de que el anillo de bodas de Julian fuera claramente visible, mientras sus dedos se entrelazaban con los de Bethany sobre el mantel blanco. Cada clic era un martillazo que consolidaba la evidencia. Un camarero se acercó a su mesa. Julián, sin siquiera mirar la carta de vinos, anunció con solemnidad: «Tomaremos el Barolo. El 2008, si lo tienen». Arthur sabía lo suficiente de vinos como para reconocer que una botella de esa cosecha costaría fácilmente más de $95, si no más, en un restaurante así. Fue otro gesto descuidado y autocomplaciente, otro gasto frívolo en una vida ya ahogada en deudas. Arthur los observó durante toda la comida, observando la tranquilidad de Julián, su evidente encaprichamiento, su total indiferencia hacia la familia a la que traicionaba. El hombre estaba literalmente ahogando a su familia en deudas por su ego y esta aventura. La imagen era completa, horrible e irrefutable. De vuelta en la tranquilidad de su estudio, Arthur subió las nuevas fotografías, integrándolas cuidadosamente con el informe de Patrick. Pasó horas elaborando meticulosamente una cronología, trazando el progreso del asunto junto con la creciente deuda. Cada entrada era un paso más cerca de la inevitable confrontación, un paso más cerca de proteger a sus nietos. Mientras revisaba los detalles de Prestige Motors Miami, algo más le llamó la atención. Vio un Rolls-Royce Cullinan en inventario, un magnífico SUV, la cumbre del lujo. Lo que realmente despertó su interés fue su antigüedad en inventario. 7 meses. 7 meses sin vender. El precio. La asombrosa cifra de $465,000. $5,000. Como antiguo empresario, Arthur sabía que un vehículo parado tanto tiempo le costaba dinero al concesionario todos los días, y sabía, con una certeza escalofriante, la comisión que un gerente de ventas senior como Julian podría ganar con una venta así, potencialmente más de $50,000. Entonces se le ocurrió la deliciosa ironía de la situación. Julian, el hombre que hacía alarde de su riqueza y menospreciaba la situación financiera de Arthur, no había logrado cerrar un trato que podría haber aliviado significativamente la creciente deuda de su familia. Un plan intrincado y estratégico empezó a gestarse en la mente de Arthur. Se centraría en ese Cullinan. Se haría pasar por un comprador serio y discreto, alguien con recursos considerables, pero que también valoraba la privacidad y el trato directo. Ignoraría por completo a Julian. Abrió un nuevo borrador de correo electrónico. Su nuevo perfil sería Robert Hutchinson. El correo debía transmitir seriedad, urgencia y un toque de impaciencia. Iría dirigido directamente al dueño del concesionario, un tal señor Harrison, cuyo nombre encontró fácilmente en línea. Asunto: consulta sobre inventario específico de alta gama. Estimado señor Harrison, le escribo directamente, ya que prefiero gestionar este tipo de asuntos con la máxima discreción y eficiencia. Actualmente estoy buscando un vehículo muy específico, y tengo entendido que tiene un Rolls-Royce Cullinan 2023, número de chasis, lo completaría más adelante, según el anuncio, que lleva un tiempo en su concesionario. Soy un comprador serio, dispuesto a hacer una oferta sustancial y deseo evitar el típico proceso de venta. Tengo un horario muy ajustado y agradezco una comunicación directa y profesional. Por favor, hágamelo saber su disponibilidad para una conversación breve y confidencial lo antes posible. Atentamente, Robert Hutchinson releyó el borrador, perfeccionando una palabra aquí, una frase allá, asegurándose de que encontrara el equilibrio perfecto entre autoridad e interés genuino. Este fue el primer paso. Antes de sumergirse por completo en su nuevo rol, Arthur llamó brevemente a Clara. Necesitaba evaluar su estado, para asegurarse de que seguía dentro de su radio de acción. «Clara, soy papá. Solo quería saber cómo estás». Su voz sonaba tensa.
un sutil temblor que subyacía a su habitual compostura. «Papá, todo bien. Ocupada, como siempre». Había una actitud defensiva en su tono, un ligero tono que no había notado antes. Julian ha tenido una semana particularmente exigente en el trabajo. Arthur percibió la súplica tácita en su voz, el intento de encubrir a Julian, de mantener una fachada de normalidad. «Está bien, cariño. Solo quería oír tu voz. Dales mi cariño a Liam y a Emma». Colgó, sintiendo el teléfono pesado en la mano. Clara estaba estresada, claramente protegiendo a Julian, quizás incluso de sí misma. Pero Arthur sabía que no era así. Pronto se desharía de esa fachada, no solo por sus nietos, sino también por Clara. Su juego apenas comenzaba. A la mañana siguiente de redactar su correo electrónico, Arthur, ahora Robert Hutchinson, respiró hondo y pulsó «enviar». El mensaje, pulido y directo, se expandió por el éter digital, trayendo consigo una imagen cuidadosamente construida de riqueza, discreción y un toque de impaciencia. Decía: «Asunto: consulta confidencial, Rolls-Royce Cullinan y vehículos de grado de inversión». «Estimado señor Harrison, me llamo Robert Hutchinson y estoy muy interesado en adquirir vehículos de alta calidad, especialmente un Rolls-Royce Cullinan 2023, que, según tengo entendido, tiene en su inventario. Prefiero realizar estas transacciones con la máxima discreción y eficiencia, directamente con el propietario o con un representante de confianza, evitando el típico proceso de venta. Estoy dispuesto a actuar con rapidez para encontrar el vehículo adecuado. Por favor, infórmenos de su disponibilidad para una conversación confidencial lo antes posible. Atentamente, Robert Hutchinson». Tras enviar el correo electrónico, Arthur se obligó a mantener su rutina matutina habitual. Preparó su sencillo desayuno, leyó las noticias y salió a dar su paseo habitual. Sin embargo, en su interior vibraba una intensa expectación. Sabía cómo operaban los concesionarios. Una consulta directa sobre un activo de alto valor, estancado desde hacía tiempo, de un comprador anónimo y aparentemente adinerado sin duda, captaría la atención del Sr. Harrison. Exactamente a las 2:43 p.m. sonó su teléfono. Era un correo electrónico del propio Sr. Harrison. La respuesta fue inmediata, entusiasta y tal como Arthur había predicho. El Sr. Harrison expresó su entusiasmo, asegurándole al Sr. Hutchinson total discreción y su participación personal en la venta. Ofreció varias veces una reunión privada, deseoso de evitar la sala de ventas y, presumiblemente, la comisión que, de lo contrario, iría a parar a uno de sus gerentes. Arthur dejó pasar 2 horas antes de responder, cultivando un aire de interés controlado. No quería parecer también ansioso. Asunto: consulta confidencial, Rolls-Royce Cullinan y vehículos de grado de inversión. Señor Harrison, gracias por su pronta respuesta. Su discreción es precisamente lo que busco. Coincido en que una reunión directa sería lo más productivo. Para agilizar el proceso, suelo preferir una transacción rápida, incluso en efectivo, para vehículos de este calibre. Por favor, proponga una cita para reunirnos en su oficina privada mañana por la tarde. Espero que el proceso sea sencillo. Saludos, Robert Hutchinson. En cuestión de minutos, la respuesta del Sr. Harrison llegó a su bandeja de entrada. «Excelente. ¿Qué le parece el jueves a las 15:00? En mi despacho. Espero conocerlo, Sr. Hutchinson». La trampa estaba preparada. A la mañana siguiente, Arthur se preparó meticulosamente. Fue a su banco y tramitó un cheque de caja por $100,000 a nombre de Prestige Motors, Miami. Era un depósito considerable, suficiente para demostrar unas intenciones serias, sin revelar la verdadera magnitud de su fortuna. Luego compró un portafolios de cuero oscuro de aspecto profesional en una tienda de artículos para ejecutivos, el tipo que un hombre de negocios serio podría llevar. De vuelta en su estudio, eligió un blazer color carbón, una camisa azul impecable y pantalones oscuros, un estilo informal de negocios, sobrio pero con autoridad. Cada detalle fue cuidadosamente elegido para reforzar la imagen de Robert Hutchinson. El jueves se vistió, con el peso de la cartera en la mano como un recordatorio tangible del plan en marcha. Condujo su Camry plateado
estacionándolo deliberadamente a 2 cuadras de Prestige Motors. Quería que lo vieran más tarde. Una declaración silenciosa. Mientras caminaba a la corta distancia, su paso era seguro y su expresión serena. El concesionario era un monumento reluciente al lujo automovilístico. Suelos de mármol, cromo pulido y un embriagador aroma a cuero nuevo impregnaban el aire. Una amable recepcionista lo dirigió a la oficina del señor Harrison en el segundo piso. El señor Harrison, un hombre de unos 50 y tantos años, con una cabellera plateada perfectamente peinada y una sonrisa cálida y elaborada, se levantó para saludarlo. «Señor Hutchinson, un placer. Pase, por favor. Tome asiento». Acompañó a Arthur a una espaciosa oficina, decorada con buen gusto con obras de arte de automóviles. Un gran ventanal ofrecía una vista imponente de la sala de exposición. Arthur se acomodó en el cómodo sillón de cuero, con la mirada perdida en la vista panorámica. Y allí estaba Julian Vance, de espaldas a Arthur, gesticulando con seguridad a una pareja cerca de un reluciente BMW. Estaba en su salsa, la viva imagen de un gerente de ventas exitoso. Arthur sintió una fría satisfacción, un observador silencioso en un drama del que Julian era completamente inconsciente. «Entonces, Sr. Hutchinson», comenzó el señor Harrison, un anfitrión afable, «le interesa nuestro Cullinan. Una máquina magnífica, sin duda. Representa la cima del lujo, la comodidad y la ingeniería». Arthur, cortés pero firmemente, interrumpió el creciente discurso de ventas. «Señor Harrison, por favor, agradezco su entusiasmo. Sin embargo, he investigado. Ese vehículo en particular, el Cullinan 2023, número de chasis, lo recitó de memoria. Lleva 7 meses en su inventario. Si bien reconozco su calibre, su larga vida en su taller sugiere cierta flexibilidad en el precio. ¿No le parece?» La sonrisa del señor Harrison se desvaneció por una fracción de segundo, reemplazada rápidamente por un respetuoso asentimiento. «Está usted muy bien informado, señor Hutchinson. Por supuesto, estamos abiertos a una oferta seria». Arthur metió la mano en su cartera y sacó el cheque de caja. Lo depositó sobre el escritorio pulido, entre ellos. $100,000 como depósito serio, declaró con voz tranquila y firme. «Estoy dispuesto a pagar el monto total acordado en 48 horas mediante transferencia bancaria. Sin embargo, tengo 2 condiciones para esta transacción». Los ojos del señor Harrison, atraídos por el cheque, se abrieron ligeramente. «¿Condiciones?» «En primer lugar», continuó Arthur con la mirada fija, «esta transacción y mi identidad como comprador deben mantenerse en absoluta confidencialidad hasta el momento de la entrega. No se harán anuncios, no se compartirán registros de ventas con nadie en su planta, y mucho menos se mencionará a ningún gerente de ventas ni al personal. Valoro mi privacidad por encima de todo». Hizo una pausa, asimilando la exigencia. «En segundo lugar, cuando vaya a recoger el vehículo, deseo hacerlo personalmente, en horario laboral normal, sin previo aviso. Quiero vivir la auténtica experiencia de una sala de exposición, señor Harrison. Quiero conducirlo yo mismo, directamente desde la planta». El señor Harrison miró el cheque, luego a Arthur, con una astuta estimación en la mirada. Una venta rápida y privada de un activo que llevaba mucho tiempo estancado, un depósito considerable y un comprador dispuesto a pagar el total en 48 horas. Todo ello sin comisiones. Las condiciones, aunque inusuales, parecían totalmente aceptables dados los beneficios. Extendió la mano. «Considere lo hecho, señor Hutchinson. Creo que podemos lograr que esto sea muy beneficioso para ambos». El cuantioso cheque de caja de $100,000 tuvo un efecto persuasivo. El señor Harrison, con los ojos aún brillantes ante la perspectiva de una venta rápida y sin comisiones de un activo que llevaba mucho tiempo estancado, aceptó de inmediato las inusuales condiciones de Arthur. El papeleo se completó rápidamente. El precio final se negoció con solo un pequeño ajuste y se fijó la fecha de entrega para 4 semanas después, a principios de abril. El lapso de tiempo fue intencional, permitiendo que el recuerdo de Robert Hutchinson se desvaneciera un poco, a la vez que se aseguraba que Julian pudiera seguir con su ritmo de trabajo habitual. Mientras ultimaban los últimos detalles, Arthur se recostó en el sofá con una sonrisa despreocupada. «Sabe, señor Harrison», dijo, como si se le hubiera ocurrido, «es curioso lo pequeño que es el mundo.
El marido de mi hija trabaja para usted. Buen tipo, Julian, ¿verdad? Julian Vance. El señor. Harrison hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido sobre la línea de la firma. Arqueó ligeramente las cejas al procesar el nombre. Una lenta comprensión se extendió por su rostro, reemplazando su expresión jovial por una de astuta comprensión. Conectó los puntos. El comprador discreto, el trato directo, la negativa a tratar con vendedores, la colección sin previo aviso, y ahora el nombre. Miró a Arthur con complicidad, con un destello de diversión en los ojos. La magnitud de la inminente sorpresa no le pasó desapercibida. «Ah, Julian», dijo el señor Harrison, haciendo una breve pausa antes del nombre. «Sí, un miembro enérgico de nuestro equipo». Firmó el documento, con una leve sonrisa en los labios. «Bueno, señor Sterling, esperamos verlo en abril». Las siguientes 4 semanas transcurrieron con una silenciosa expectación para Arthur. Continuó con su vida sin pretensiones, contactando de vez en cuando con Clara, cuya voz aún transmitía esa corriente subyacente de estrés. Podía percibir la presión que la imprudencia financiera de Julian ejercía sobre ella, el peso invisible de la deuda y la aventura. Cada día se acercaba más al día en que actuaría. Finalmente, llegó la llamada. «Señor Sterling». La voz del señor Harrison era cordial, casi conspirativa. «Su vehículo está listo para ser recogido. Todo está preparado». Arthur sonrió. «Excelente, señor Harrison. Estaré allí esta tarde». Pasó media hora cuidadosamente seleccionando su atuendo. Hoy no habría un Robert Hutchinson. Hoy sería Arthur Sterling, el ferretero jubilado, el hombre al que Julian despreciaba abiertamente. Se puso unos vaqueros viejos y descoloridos, una chaqueta a cuadros desgastada que había conocido décadas mejores y sus botas de trabajo desgastadas y cómodas. Llevaba el pelo ligeramente despeinado y se dejó las gafas posadas deliberadamente sobre la punta de la nariz, creando una imagen de vejez apacible y ligeramente desconcertada. Vestía exactamente como Julian esperaba. Un jubilado modesto y algo andrajoso. Condujo su Camry de 10 años directamente a Prestige Motors, estacionándolo en el estacionamiento principal. En lugar de estacionarse discretamente al fondo, lo guió con delicadeza, casi con cariño, hasta un lugar destacado cerca de la entrada principal, asegurándose de que fuera imposible pasarlo por alto. Era un auto humilde y confiable, pero hoy también era una bandera, una declaración. Al salir, inhaló el familiar aroma a coches nuevos y cromo pulido. La sala de exposición estaba abarrotada. Pasó junto al elegante mostrador de recepción, ignorando la mirada curiosa de la nueva recepcionista, con la vista fija en su objetivo. Allí, reluciendo bajo las intensas luces de la sala, estaba el Rolls-Royce Cullinan. Parecía aún más magnífico de lo que recordaba, una bestia de lujo gris carbón. Al adentrarse en la sala de exposición, vio a Julian. Julian estaba cerca de la sección de Mercedes, de espaldas a Arthur, señalando animadamente a una pareja vestida con ropa de diseñador. Irradiaba confianza. Su postura irradiaba éxito. Arthur pasó junto a una hilera de relucientes BMW. Sus botas rozaban suavemente el mármol pulido. Julián, a media frase, debió de percibir una presencia, o quizás vislumbró la chaqueta desgastada con el rabillo del ojo. Se giró, con la sonrisa aún plasmada en el rostro, listo para despedir a un visitante indeseable. Su expresión se contrajo rápidamente. Primero, un destello de confusión, luego irritación, que rápidamente se transformó en un rubor de profunda vergüenza al reconocer a Arthur. Apretó la mandíbula y se erizó visiblemente. Arthur lo ignoró y caminó directo al Cullinan. Extendió la mano y la recorrió suavemente la suave curva de la manija de la puerta. Abrió la puerta del conductor. Las luces interiores iluminaron el suntuoso cuero y la madera pulida. Pasó una mano por los lujosos asientos. Se inclinó y respiró hondo, saboreando el aroma de la opulencia. Incluso revisó la guantera, como si buscara un manual. Murmuró a nadie en particular, lo suficientemente alto como para oírse. Un coche genial. Me pregunto si me dejarían dar una vuelta. Julián, incapaz de contenerse, finalmente estalló. Abandonó a sus clientes y se dirigió hacia Arthur, con la cara roja de furia apenas contenida. «¡Papá!»,
¿Qué haces aquí?, siseó, con voz baja y peligrosa, pero cargada de humillación. No puedes pagar el seguro de este coche, y mucho menos el coche mismo. Tienes que irte ya. Nos estás avergonzando a ti mismo y a mí. Su voz se alzó, atrayendo la atención de varios clientes e incluso de la recepcionista. ¡Gary!, gritó Julián, con la mirada perdida en el mostrador de seguridad. «Gary, ven a acompañar a este hombre». Un silencio denso se apoderó de la sala de exposición. Todas las miradas se dirigieron a Arthur, luego a Julian y finalmente al imponente guardia de seguridad, Gary, que ya empezaba a moverse. Justo cuando Gary llegó al lado de Arthur, una voz tranquila y autoritaria rompió la tensión. «Julian, mi oficina. Ahora». El señor Harrison bajaba la gran escalera desde su oficina del segundo piso, con expresión severa y la mirada fija en Julian. Julián se quedó paralizado, palideciendo. Miró a Arthur y luego al señor Harrison, con un creciente horror en los ojos. El señor Harrison llegó al pie de las escaleras y se giró. Su mirada se suavizó al encontrarse con la de Arthur. «Señor Sterling», dijo, y su voz se oyó con claridad en la silenciosa sala de exposición. «Disculpe la molestia. Su vehículo está listo y la documentación preparada. ¿Procedemos?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y decisivas. «Señor Sterling, su vehículo está listo y la documentación preparada». La voz del señor Harrison, tranquila y clara, rompió el silencio atónito de la sala de exposición. El rostro de Julian, ya pálido por la humillación, palideció. Observó, con los ojos abiertos y llenos de horror, cómo el señor Harrison se volvía hacia él. «Julian». El tono del señor Harrison cambió, volviéndose frío y cortante. «Acabas de intentar despedir a un cliente que pagaba por nosotros, el comprador de nuestro inventario más caro, un Rolls-Royce Cullinan, en mi piso, delante de otros clientes. Guarda tu escritorio. Estás despedido». La sentencia fue pronunciada con la precisión de una guillotina. Julian se quedó paralizado, una grotesca estatua de asombro e incredulidad. Arthur, manteniendo la compostura, simplemente asintió al señor Harrison. «Gracias. ¿Terminamos con las formalidades?». «En efecto», respondió el señor Harrison, y le indicó a Arthur que lo siguiera escaleras arriba hasta su oficina. Arthur subió, dejando a Julian solo entre los clientes atónitos y los vendedores silenciosos. El panorama que se extendía tras él era de absoluta devastación. Julian, el otrora seguro gerente de ventas, ahora era un paria. Un fracaso estrepitoso. Desde la privilegiada posición del despacho del señor Harrison, Arthur observaba el pequeño drama que se desarrollaba abajo. Julian, moviéndose como un hombre aturdido, se tambaleó hacia su escritorio. Tomó una pequeña caja de cartón, apenas lo suficientemente grande para algunos efectos personales, y metió rápidamente sus pertenencias en ella. Sin despedidas, sin miradas persistentes. Solo una salida rápida e ignominiosa por la puerta principal. Arthur no sintió triunfo, solo una satisfacción silenciosa y sombría. La justicia, reflexionó, a veces llegaba en una vieja chaqueta a cuadros y una revelación oportuna. Horas después, Julián irrumpió en la puerta de su casa, horas antes de lo que Clara esperaba. Apretaba la pequeña caja de cartón, con el rostro desfigurado por la indignación. «Me han despedido injustamente», declaró, tirando la caja sobre la encimera de la cocina. «Es pura política, Clara. Pura política». Clara, aún conmocionada por la inesperada interrupción de su día, intentó consolarlo, con la mente llena de preguntas. Pero antes de que pudiera formularlas, su teléfono vibró. Apareció un mensaje de su amiga Sara. «¿Tu papá acaba de comprar un Rolls-Royce en el trabajo de Julián? Lo vi salir en él». Clara miró fijamente el mensaje, intentando conciliar la imagen de su modesto padre, que vivía en un estudio, con el coche de lujo mencionado. «¿Un Rolls-Royce?», susurró, y luego miró a Julián con los ojos entrecerrados. «Julián, ¿de qué habla Sara? ¿Mi padre compró un Rolls-Royce en Prestige Motors?». La mirada de Julián se desvió. Luego volvió. Una astucia desesperada se apoderó de él. Vio la trampa. «¿Tu papá?», se burló, alzando la voz. «Ese viejo no podía permitirse ni una sola llanta, y mucho menos un Rolls-Royce. Todo esto es obra suya, Clara. Me tendió una trampa.
Orquestó todo esto para que me despidieran. Se giró, convirtiendo su defensa en ataque. ¿De dónde sacaría esa cantidad de dinero? Viviendo en ese estudio destartalado, conduciendo ese Camry antiguo. Debe ser dinero negro, Clara. Ilegal, te lo aseguro. Probablemente compró ese coche con dinero sucio y lo usó para arruinarme. Clara, atrapada entre las fervientes acusaciones de Julian y el incrédulo mensaje de Sarah, sintió un nudo en el estómago. La historia era demasiado descabellada, demasiado increíble, pero algo en la furia frenética de Julian, en su intento casi desesperado de desviar la conversación, le sonaba discordante. «Necesito hablar con él, Julian», dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Necesito escuchar su versión». La ira de Julian estalló. «No, no puedes. Intenta envenenarte contra mí. Siempre ha estado celoso de lo que tenemos, de mi éxito». La agarró del brazo con fuerza, posesivamente. «Quiere separarnos». Clara se apartó, con una determinación cada vez más firme. «Me voy. Necesito respuestas». Tomó sus llaves, ignorando las protestas de Julián, y salió. Julián, furioso y desesperado, la siguió, con su Porsche aún afuera. La observó mientras conducía hasta un tranquilo café en Coconut Grove, y luego aparcó a una distancia prudencial, oculto por unas palmeras, con la mirada fija en la entrada. Sabía que Arthur estaría allí. Clara encontró a Arthur ya sentado en una mesa al aire libre, tomando café, con una carpeta abierta a su lado. Él levantó la vista al verla acercarse, con expresión indescifrable. Ella se sentó, con las manos apretadas en el regazo. «Papá, ¿qué pasó? Julian dice que compraste un Rolls Royce y que lo despidieron. Dice que intentas arruinarnos». Arthur no perdió tiempo en preámbulos. Empujó una pila de documentos sobre la mesa. «Clara, hace 2 años vendí Sterling's Hardware. El precio final de venta, después de impuestos y comisiones, fue de poco más de $23 millones. Señaló los extractos bancarios, las declaraciones de impuestos y el contrato oficial de venta. «Esta es la prueba». Clara miró las cifras con la boca ligeramente abierta. «¿23 millones?» susurró, con la cifra resonando en su mente. Pero vives en un estudio. Conduces ese viejo Camry. Julian siempre decía... Arthur asintió con tristeza. Julian siempre decía que era un viejo pobre y patético con ingresos fijos. Lo usaba para menospreciarme, para sentirse superior. Luego deslizó su teléfono sobre la mesa, mostrando una serie de capturas de pantalla. Son de las redes sociales de Julian. Publicaciones ridiculizando mi triste Camry, mi patético estado financiero. Se burló públicamente de mí, Clara, con sus amigos, con cualquiera que lo escuchara. Los ojos de Clara se abrieron de par en par, incrédula, y un rubor de vergüenza le subió por la nuca. Su padre había sido el blanco silencioso de las crueles bromas de Julián. Entonces, Arthur empujó otro juego de fotografías sobre la mesa. Eran las de Patrick, y las que Arthur había tomado él mismo. Julian y Bethany Cross, su intimidad innegable, su anillo de bodas claramente visible. Este romance lleva 8 meses, Clara. Julian ha estado usando una tarjeta de crédito oculta, acumulando gastos para ella, para reuniones secretas, mientras tú y los niños pasaban apuros. Las lágrimas inundaron los ojos de Clara, desdibujando las imágenes. Sabía que siempre había existido una verdad profunda y tácita, pero verla expuesta, en fotografías crudas e innegables, la desgarró. Finalmente, Arthur presentó el último conjunto de documentos, el análisis financiero. Julian ha endeudado a tu familia, Clara. $340,000. Eso incluye la hipoteca, el Porsche nuevo y $22,000 adicionales de una tarjeta de crédito que abrió exclusivamente para esta aventura. Mientras Liam y Emma llevaban zapatos gastados y tú te preocupabas por las facturas, Julian gastaba sin control en otra mujer, en su propio ego inflado. Clara miró las figuras, luego las fotografías, con la respiración entrecortada. El dolor, la traición y una furia feroz y defensiva luchaban en su interior. «No», susurró con la voz entrecortada. «No, no lo haría. Nos ama». Arthur extendió la mano por encima de la mesa, firme y firme. «Clara, yo no destruí su carrera, su arrogancia, su engaño y su total desprecio por el bienestar de su familia, sí. Lo despidieron por intentar que yo, un cliente que pagaba,
me echaran del concesionario después de que les compré su coche más caro. Estaba tan cegado por su propia superioridad que no vio la trampa en la que se estaba metiendo. Su voz se suavizó un poco. Él eligió este camino, Clara, no yo. Clara se sentó frente a Arthur, agobiada por el peso de sus revelaciones. Las fotografías, los extractos bancarios, las cifras de la deuda. Era una avalancha de traición. Su rostro era un lienzo de conmoción, dolor y una ira creciente y terrible. Empujó la silla hacia atrás, con movimientos rígidos. Tengo que irme», susurró con voz ronca. Recogió las carpetas, apretándolas contra su pecho como si fueran pruebas frágiles y condenatorias. Arthur la vio irse, sabiendo que necesitaba espacio para procesar el cambio radical que acababa de ocurrir en su mundo. Sin embargo, no tenía tiempo que perder. Incluso antes de su encuentro con Clara, Arthur ya había tomado medidas proactivas. Al día siguiente de la humillación pública de Julian, Arthur había programado una consulta con Evelyn Reed, una prestigiosa abogada de derecho familiar, conocida por su agudo intelecto y su enfoque compasivo. Evelyn, una mujer de mirada penetrante y empática, revisó la documentación meticulosamente organizada de Arthur, el informe de vigilancia de Patrick, las fotografías de la aventura, el análisis financiero inicial. Observó la detallada cronología de los hechos por Arthur, su cuidadosa documentación de los comentarios despectivos de Julian y el marcado contraste entre los gastos de Julian y las necesidades de los niños. «Señor Sterling», dijo con voz firme, «Clara está en una posición muy sólida si decide solicitar el divorcio. No se trata de una simple infidelidad. Implica una importante malversación financiera y angustia emocional para toda la familia». Unos días después, Arthur llamó a Clara. Su voz seguía tensa, pero tenía un nuevo tono quebradizo. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó con dulzura. «Confundida, enfadada. Julian se muestra evasivo con todo», admitió en voz baja. «Dice que ya está buscando trabajo, pero no me dice dónde ni cuánto ganaría. No para de hablar de ti, de cómo lo arruinaste». «Clara», dijo Arthur con voz firme, «necesitamos obtener una visión clara y profesional de tus finanzas. Mis hallazgos iniciales son solo observaciones. Sugiero que contratemos a un contador público certificado, un CPA, para un análisis forense completo. Pueden descubrir todo lo que Julian podría estar ocultando, todas las deudas, todos los fondos faltantes». Hubo una larga pausa por parte de Clara, un silencio denso mientras asimilaba las implicaciones. Luego, un suspiro. «De acuerdo, papá», dijo finalmente, con voz baja pero firme. «Hazlo. Necesito saber la verdad, toda la verdad». Arthur no perdió tiempo. Contrató de inmediato una firma de contadores públicos de buena reputación, pagando una comisión inicial de $4,200. Clara, ahora plenamente comprometida, les proporcionó el acceso necesario a sus cuentas bancarias conjuntas, extractos de tarjetas de crédito y documentos de préstamos, aunque admitió que Julian controlaba muchos de los extractos más recientes. 12 días después, el informe de 42 páginas del contador público llegó al estudio de Arthur. Era una acusación brutal y sin tapujos sobre la imprudencia financiera de Julian. A Arthur se le revolvió el estómago al leer las cifras, frías y contundentes. El informe detallaba exactamente $14,400 gastados directamente en el asunto, confirmaba la existencia de una tarjeta de crédito oculta de $22,000 que Julian usaba exclusivamente para sus relaciones y detallaba los $60,000 en préstamos personales que Julian había solicitado, a menudo con pretextos engañosos. Pero lo peor estaba por venir. El informe confirmaba que la hipoteca familiar llevaba 3 meses de retraso, al borde de la ejecución hipotecaria. Y, lo más repugnante, Julian había retirado $12,000 de las cuentas de ahorro para la universidad de Liam y Emma, fondos destinados a su futuro, ahora desvanecidos en los gastos desmedidos de Julian. La conclusión de la CPA fue dura, impresa con claridad en la página final. Colapso financiero inminente sin intervención inmediata. A Arthur le dolía el corazón por sus nietos, por la confianza ciega de Clara, que había sido tan cruelmente abusada. Inmediatamente envió el informe completo a Evelyn Reed y luego llamó a Clara para una reunión urgente. Su voz carecía de emoción, delatando solo urgencia.
Antes de que pudieran siquiera conocerse, llegó una carta certificada a casa de Clara. La abrió con manos temblorosas, recorriendo con la mirada el membrete oficial. Un aviso de impago de hipoteca. Su casa, la casa de sus hijos, estaba en peligro. Se enfrentó a Julián, agitándole la carta en la cara. «¿Qué es esto, Julián? Nuestra hipoteca está en mora. Esta es nuestra casa». Julián, acorralado, recurrió a su táctica habitual. «Es porque perdí mi trabajo, Clara. Tu padre hizo que me despidieran. Todo esto es culpa suya». Pero Clara, armada con su propia comprensión naciente, ya no se dejó convencer. «No, Julián. Esta carta dice que los pagos no se hicieron. Antes perdiste tu trabajo, incluso cuando trabajabas. ¿A dónde fue el dinero, Julián? ¿A dónde fue?» Su voz se alzó, con un nuevo tono de acero. «He estado mirando nuestros extractos bancarios, Julián. He estado investigando». La revelación de que Clara había estado husmeando en sus finanzas enfureció a Julián. «¿Has estado investigando? ¿Con él? Es todo un plan manipulador, Clara. Quiere controlarte, quedarse con todo lo que tenemos». Su rostro se contorsionó, atemorizado por la desesperación. Pero su arrebato ya no tenía poder sobre Clara. Se le habían caído las vendas de los ojos. Lo vio de verdad, por primera vez en años. Su ira no era indignación justificada, era la furia de un hombre expuesto. A la mañana siguiente, Clara se encontró con Arthur en el mismo café de Coconut Grove. Esta vez, no iba con las manos vacías. Llevaba su propia carpeta, más delgada que la de Arthur, pero no menos importante. Dentro estaban los extractos de tarjetas de crédito y los documentos de préstamos que había descubierto con tanto esmero en la tranquilidad de la noche, impulsada por un feroz instinto protector hacia sus hijos. La empujó sobre la mesa. Sus ojos, aunque todavía enrojecidos, reflejaban una nueva y férrea determinación. «Papá», dijo con voz tranquila pero firme, «es hora. Estoy lista para hacer lo que sea necesario». Clara empujó su carpeta sobre la mesa del café. El peso de su contenido reflejaba la agitación en su corazón. «Encontré esto», dijo, con una voz apenas susurrante. «Más extractos ocultos, préstamos que desconocía». Miró a Arthur con ojos suplicantes. «Papá, ¿qué hago?» Arthur colocó suavemente su mano sobre la de ella. «Clara, con esto y todo lo demás que tenemos, tienes una posición muy sólida. Puedes solicitar el divorcio. Podemos proteger tu hogar, garantizar la seguridad de los niños y asegurar su futuro». Se hizo un profundo silencio, roto solo por el tintineo de las tazas de café en las mesas cercanas. La mirada de Clara se perdió en sus pensamientos. Divorcio. La palabra le pesaba, aterradora, pero también liberadora. Tras un largo momento, cogió su teléfono con dedos ligeramente temblorosos. «Llamo a la oficina de Evelyn Reed», declaró, con una nueva determinación endureciendo su rostro. «Necesito concertar una cita». 3 días después, Clara, Arthur y Evelyn se reunieron en la elegante oficina de Evelyn. Evelyn, tras revisar todas las pruebas recién encontradas de Clara y los informes compilados por Arthur, expuso la estrategia. «Julian ha contratado al señor Thompson», advirtió con expresión seria. «Es conocido por sus tácticas agresivas, que a menudo recurren a la intimidación y las campañas de desprestigio». Fiel a la palabra de Evelyn, el señor Thompson no perdió tiempo. Presentó a Clara una serie de exigencias agresivas, una pensión alimenticia sustancial para Julian, el 50% de los bienes conyugales y la custodia compartida de los hijos. Incluso amenazó con citar judicialmente las finanzas personales de Arthur, en un claro intento por descubrir el origen del Rolls-Royce y usarlo para presentarlo como un manipulador adinerado. Una semana después, en la audiencia preliminar en el Tribunal de Familia de Miami-Dade, el ambiente estaba cargado de tensión. La jueza Davis, una mujer severa de mirada perspicaz, presidió el juicio. El señor Thompson, un hombre corpulento de modales bruscos, se lanzó de inmediato a atacar a Arthur. «Su señoría», bramó, «sostenemos que el señor Sterling ha influido indebidamente en la señora Vance, manipulándola para que inicie este proceso de divorcio, quizás para su propio beneficio económico, o por un deseo vengativo de arruinarlo. Creemos que la repentina e inexplicable riqueza del señor Sterling debe ser examinada, ya que claramente influyó
en que la señora Vance iniciara esta acción. La jueza Davis se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Señor Thompson», intervino con voz cortante, «a menos que pueda aportar pruebas creíbles de que el señor Sterling es parte en estos bienes conyugales o de que sus finanzas personales son directamente relevantes para la disolución del matrimonio Vance, este tribunal no aceptará una citación. Concéntrese en los hechos de este caso». Evelyn tomó entonces el centro del escenario. Con calma y precisión metódica, comenzó a desmantelar la fachada cuidadosamente construida por Julian. En una pantalla gigante se proyectaron fotografías de Julian y Bethany, con fecha y hora, de una intimidad innegable. A continuación, se presentaron registros financieros detallados que mostraban las cantidades exactas gastadas en la aventura, los restaurantes, los regalos, el apartamento oculto. Luego destacó la deuda oculta de la tarjeta de crédito y la impactante revelación de los $12,000 retirados de los fondos universitarios de Liam y Emma. Clara, con la voz temblorosa pero cada vez más fuerte, leyó su declaración jurada en voz alta. Relató las constantes burlas de Julian sobre la lamentable situación financiera de Arthur, la humillación pública y su propio silencio aprendido para protegerse, un desesperado mecanismo de defensa desarrollado durante años de subyugación emocional. La sala del tribunal estaba en silencio. El peso de sus palabras era palpable. Durante el receso, el señor Thompson se acercó a Evelyn con una cordialidad forzada que ocultaba su desesperación. «Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo», dijo, ofreciéndole un salvavidas. «Julian se queda con la casa, la señora Vance obtiene la custodia y no hay pensión alimenticia». Fue una táctica desesperada, con la clara esperanza de retener el bien más preciado de Julian. Evelyn, sin embargo, simplemente arqueó una ceja. «Señor Thompson, eso no es un acuerdo. Es un insulto. Nuestra contraoferta es esta. Clara se queda con la casa, obtiene la custodia principal de los niños, Julian paga $1,200 mensuales de manutención y asume la responsabilidad total de todas sus deudas personales, incluyendo las tarjetas de crédito ocultas y los préstamos personales». El rostro del señor Thompson se sonrojó. La diferencia entre sus posiciones era enorme. En la sesión de la tarde, Julián fue llamado a declarar. Bajo el incisivo interrogatorio de Evelyn, se desmoronó rápidamente. Se trabó con las preguntas sobre su aventura, incapaz de ofrecer una explicación coherente de sus acciones financieras. Cuando se le presionó sobre su participación en la vida de sus hijos, titubeó, incapaz de recordar detalles básicos sobre su escuela, sus médicos o sus actividades extracurriculares. Su imagen de padre cariñoso y responsable se desvaneció bajo la cruda luz de la verdad. La semana siguiente, en un intento desesperado por recuperar su influencia, el señor Thompson presentó una solicitud de custodia principal, alegando la inestabilidad de Clara y la influencia indebida de Arthur sobre los niños. Fue un ataque brutal, diseñado para presentar a Clara como incompetente y a Arthur como una fuerza entrometida y maliciosa. Evelyn, sin embargo, estaba preparada. Llamó a declarar a la consejera escolar de los niños, la señora Rodríguez. La señora Rodríguez testificó elocuentemente sobre la participación activa y constante de Clara en la educación y el bienestar de Liam y Emma, contrastándola marcadamente con la casi total ausencia de Julian de los eventos escolares, las reuniones de padres y maestros e incluso los contactos de emergencia. Evelyn presentó entonces un nuevo informe de investigación privada, documentando meticulosamente las continuas reuniones de Julian con Bethany Cross, incluso después de su separación de Clara. La imagen del padre preocupado que el señor Thompson había intentado presentar se desvaneció por completo. La jueza Davis escuchó atentamente, con una expresión firme. Tras considerar todas las pruebas, su fallo fue decisivo. Otorgó la custodia principal de Liam y Emma a Clara, reconociéndola como la madre estable y protectora. A Julian se le concedieron visitas supervisadas durante los primeros 90 días, un período de prueba para garantizar que pudiera proporcionar un entorno seguro y apropiado, antes de pasar al régimen de visitas estándar. Fue una victoria significativa para Clara y, aún más importante, para los niños. Afuera del juzgado, Julian, una figura derrotada, con el rostro destrozado por la rabia y la devastación, fulminó con la mirada a Arthur.
Me destrozaste la vida, gruñó con voz grave y venenosa. Sacó su teléfono, escribiendo furiosamente, y el dispositivo de Arthur vibró casi al instante con un mensaje amenazador. Me destrozaste la vida. No lo olvidaré. Arthur simplemente lo miró. Una mirada tranquila e inquebrantable que no le ofreció ningún consuelo, solo el crudo reflejo de la propia ruina de Julian. 6 semanas después, se celebró la audiencia del decreto final. Julian llegó tarde, sin representación legal, y su apariencia, antes impecable, ahora estaba desaliñada. Intentó solicitar una reconsideración, una súplica desesperada ante el tribunal, intentando una vez más culpar a Arthur. Señoría, todo esto es obra de mi suegro. Lo manipuló todo. Me arruinó. Sin embargo, el juez Davis lo interrumpió bruscamente. Señor Vance, el señor Sterling no es parte en este proceso. Su divorcio se basa en sus acciones y las pruebas presentadas. Esta es su última oportunidad para hablar sobre asuntos relevantes para su disolución. Sin más argumentos, la jueza emitió su orden final. El matrimonio entre Clara Vance y Julian Vance quedó oficialmente disuelto. La custodia residencial principal de Liam y Emma se otorgó a Clara, con visitas supervisadas para Julian, que pasaron a visitas regulares después de 90 días. Julian recibió la orden de pagar $1.200 mensuales de manutención infantil y de devolver los $12.000 retirados de los fondos universitarios de los niños. La vivienda conyugal, su patrimonio más importante, fue otorgada exclusivamente a Clara. Lo más importante es que Julian fue declarado el único responsable de $240.000 de la deuda conyugal total, incluyendo sus tarjetas de crédito ocultas, préstamos personales y el saldo pendiente del Porsche Cayenne. Fuera del juzgado, Julian hizo un último intento desesperado. Se enfrentó a Clara, suplicándole: «Clara, por favor, piensa en los niños. Podemos hacer que esto funcione. No dejes que tu padre haga esto». Pero Clara, ahora más erguida, sostuvo su mirada con renovada fuerza. Antes de que pudiera responder, Arthur dio un paso al frente, con voz clara y firme. «Julian», dijo, «asume la responsabilidad de tus decisiones. Ese es el primer paso». Derrotado, Julian se dio la vuelta y caminó hacia una parada de autobús lejana, con la imagen de su antiguo yo, irrevocablemente destrozada. Mientras se alejaban, Clara permaneció en silencio, con una mezcla de alivio y agotamiento. «Papá», empezó tras un largo silencio. «Gracias. No sé qué habría hecho sin ti». «Lo solucionaremos, cariño», respondió Arthur. «La casa es tuya ahora. Podemos buscar un nuevo lugar, algo más pequeño, más manejable para ti y los niños. Puedo ayudarte con la entrada, pagar la hipoteca». Clara lo interrumpió suavemente, con una suave sonrisa en el rostro. «Papá, no. Gracias, pero necesito espacio para tomar mis propias decisiones ahora, para reconstruir a mi manera». Arthur comprendió. Ella no rechazaba su ayuda, sino su control, por bien intencionado que fuera. Necesitaba afirmar su independencia, liberarse de verdad. Unos días después, Arthur pasó por el antiguo barrio de Julian. Lo vio entonces. El elegante Porsche Cayenne negro, su preciada posesión, siendo subido a una grúa. La recuperación fue el final definitivo y apropiado para la fachada engañosa de Julian. Fiel a su carácter tranquilo, Arthur actuó sin alardes. Sin decirle ni una palabra a Clara, contactó en secreto al banco. Pagó todos los atrasos de la hipoteca y la parte de Clara de la deuda conyugal que la agobiaba incluso antes del divorcio. Un total de $200. Fue un borrón y cuenta nueva, un regalo silencioso para ayudarla a empezar de nuevo, sin cargas. 2 semanas después, Clara llamó a Arthur, con una voz que rebosaba de emoción, algo que no había oído en años. «Papá, ¿sabes qué? Conseguí trabajo. Soy gerente de una pequeña firma de arquitectura en el centro. No es mucho, pero es un comienzo, y me encanta». Arthur sintió una oleada de orgullo. Esta era su victoria, su independencia. Arthur se convirtió en una presencia constante y reconfortante en la vida de Liam y Emma. Los recogía del colegio en su viejo Camry, ayudaba a Liam con sus tareas de matemáticas y escuchaba con paciencia a Emma contarle su día. Ofrecía un consejo sereno, sin eclipsar nunca a Clara,
siempre reforzando su autoridad. Una tarde, sentados en el parque, Emma lo miró con el ceño fruncido. «Abuelo», preguntó con voz inocente, «¿por qué papá ya no vive con nosotros?» Arthur hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces, Emma, los adultos tomamos decisiones. Tu madre tomó una decisión muy valiente para protegerlos a ti y a Liam, para asegurarles un hogar feliz y seguro. Tu padre tomó decisiones diferentes, y esas decisiones tuvieron consecuencias». Más tarde esa noche, Clara miró a Arthur con una profunda comprensión en sus ojos. «Papá», dijo en voz baja, «no te estabas vengando, ¿verdad? En realidad no. Me estabas mostrando una verdad que me daba miedo ver». Arthur simplemente sonrió, con una sonrisa amable y cómplice. «A veces, Clara, la verdad es el arma más poderosa, y la mejor venganza es simplemente vivir bien». Para asegurar su futuro, Arthur creó un fideicomiso educativo de $500,000 para Liam y Emma. Las condiciones eran claras. Los fondos eran exclusivamente para su educación, y Julian no podía acceder a ellos bajo ninguna circunstancia. Su camino estaba ahora asegurado, su potencial era ilimitado. Unos días después, Arthur llevó a Liam y Emma a tomar un helado. Esta vez, no condujo el Camry. Se detuvo frente a su casa en el Rolls-Royce Cullinan. Sus ojos se abrieron de par en par, maravillados. Mientras conducían, envueltos por el lujoso interior, Arthur miró por el retrovisor y vio los ojos brillantes de sus nietos, seguros, felices y esperanzados. «Recuerden esto, niños», dijo. Su voz se oía por encima del zumbido del motor. «El carácter no se define por las posesiones, se define por las decisiones y por cómo tratas a los demás. Elige siempre la amabilidad, la honestidad y la responsabilidad». Sonrió, y una tranquila sensación de paz lo invadió. Se había hecho justicia, su familia se había restaurado, y su futuro estaba asegurado.